En este momento corresponde dar inicio al cuarto panel titulado Proyectos, Infraestructura, Redes y Conexión. Invitamos a instalarse en la mesa a su moderador, Paul Villegas Vega, y a los panelistas que lo acompañan, Richard Castillo, Ana Paola Gutiérrez, Alberto Olivares, Rodrigo Rodríguez Jaramillo y Cristian Remolina. Paul Villegas Vega es profesor ordinario, asociado de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, investigador fundador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDA. Ha dirigido proyectos de investigación de concurrencia competitiva y es autor de publicaciones vinculadas al derecho administrativo, en especial sobre derecho de energía, derecho de aguas y procedimiento administrativo. Richard Castillo es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa con mención en Acceso al Mercado por la UPC, con más de 20 años de experiencia profesional, 15 de los cuales se desarrollaron en el sector hidrocarburos. Cuenta con capacitación y experiencia en materia regulatoria, corporativa, procesal judicial y arbitral. Actualmente es gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios en Contugás, empresa del Grupo de Energía de Bogotá, responsable de la distribución de gas natural en la región Ica. En el aspecto académico es profesor en la Maestría de Gestión Pública de la UCIL. Ana Paola Gutiérrez, directora de investigaciones del Departamento Minero Energético, profesora de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, abogada, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Gestión, Hidrocarburos y doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas. Alberto Olivares, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Investigador principal del Grupo de Investigaciones, Derecho, Sostenibilidad, Políticas Públicas y Nuevas Tecnologías. Actualmente dirige el proyecto Desafíos Normativos para el Despliegue de una Energía Eólica Marina Sostenible y Resiliente SOFTMAR, financiado por la convocatoria 2023 de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Rodrigo Rodríguez Jaramillo, doctor en Ingeniería e ingeniero eléctrico, con más de 30 años de experiencia en regulación del sector eléctrico, en temas de mercado, tarifas y nuevas tecnologías e interconexiones regionales. Actualmente es secretario nacional de Energía de Panamá y previamente fue director de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la SEP. Ha presidido en 3 ocasiones la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica. Cristian Remolina, gerente general de ISA Energía en Perú, liderando la gestión de empresas, Red de Energía del Perú, Consorcio Transmantaro, Interconexión Eléctrica ISA Perú y desde el 2024, Consorcio Eléctrico Yapay. Es ingeniero electricista con más de 20 años de experiencia en el sector de energía eléctrica, en temas de construcción, operación, mantenimiento y gestión de activos de transmisión de energía eléctrica. Se ha desempeñado en diferentes cargos como gerente de operaciones y gerente de proyectos en la filial ISA Intercolombiana, una empresa de ISA. Dejamos en manos del moderador Paul Villegas Vega la conducción de este cuarto panel. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitar nuevamente a todo este esfuerzo, a esta organización, a todos quienes nos visitan de fuera y a quienes aún viviendo en Lima o en Perú se dan un tiempo para compartir con nosotros. Esto siempre se agradece desde la universidad y, como no, en un espacio donde estamos compartiendo administración pública, la universidad, pero también el sector privado. Bueno, nosotros tenemos el panel 4 y para ello tenemos que conversar sobre proyectos, infraestructura, redes y conexión. Yo solamente debo decir que, claro, proyectos esperamos que con alguna viabilidad financiera y con una regulación adaptada a los nuevos objetivos sostenibles, ¿no? Y entendemos que redes, claro, diremos, con una red robusta, que ya se ha dicho en más de una oportunidad en estas sesiones, nuevamente que esté adaptada a la generación actual,
distintos tipos de generación de electricidad, diré particularmente, pero además decimos segura, para lo cual también se ha hecho referencia durante estas sesiones a las tarifas o quizás impuestos, dependiendo de cómo se vaya a solventar. Dicho esto, y porque no quiero ir a más, señalaré la pregunta y luego pasaremos a escuchar a nuestros panelistas. Lo que esperamos primero que se pueda reflexionar y comentar es ¿qué cambio institucional creen que es indispensable en nuestros países para que los proyectos energéticos de infraestructura y redes no solo se construyan a tiempo, sino que también logren legitimidad social y ambiental, que a veces son aspectos complejos en el desarrollo de los proyectos y en la operación misma de las propias actividades que se hacen o que se tienen? Paso a darle la palabra, como el orden ya establecido, a Richard Castillo. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a este importante evento. Creo que cuando hablamos de legitimidad de todo tipo, básicamente está atado a lo que es transparencia, ¿no? Y lo que necesitamos en el tema energético son políticas públicas energéticas que sean transparentes, coherentes, y la única manera de tener eso es tener un fin, conocer el fin y saber y tener las actividades que nos lleven al mismo. Lamentablemente en el Perú tenemos ciertas contradicciones, ¿no? Hablamos de que el Perú es un país gasífero, pero terminamos dando subsidios a otros productos. Hablamos de que tenemos ciertas metas hacia los próximos años y sin embargo tomamos decisiones que no van de acuerdo con ello. Otro tema importante que se ha conversado en esta mesa y en la anterior reunión es el tema de seguridad energética. Y ahí me gusta mucho que se hable de seguridad energética en un ambiente en que estamos hablando mucho de transición, ¿no? Todo el mundo habla de transición energética y no podemos dejar de hablarlo si no está atado a la seguridad. Lo decía en el panel anterior, no es serio hablar de transición energética sin seguridad energética. Y en ese aspecto el gas natural en el Perú es totalmente importante. Y en ese aspecto creo que desafíos para el país tenemos dos. Uno, lo que es infraestructura, y especialmente en el tema de gas natural, el segundo es demanda, generación de demanda. En infraestructura, Perú es un país, no es un país muy normal. Tenemos un PBI alto, tenemos una inflación controlada, pero tenemos un déficit de infraestructura impresionante, ¿no? Casi 400 millones de soles, me parece que es el déficit de infraestructura en el Perú, que se puede traducir cuando uno ve que el Perú, a pesar de ser un país de 36 millones de personas, el 20% no tiene acceso al alcantarillado, el 10% no tiene acceso a agua potable, entonces estamos en falta. Hay cosas buenas, evidentemente, ¿no? Cosas buenas básicamente, si recordamos de los 90 a esta fecha, telecomunicaciones, crecimiento de 200% en infraestructura, o transmisión eléctrica, que también hemos crecido mucho en infraestructura, y por supuesto Camisea. Porque Camisea es el gran proyecto del Perú en los últimos 20 años, a veces no nos tomamos en cuenta eso, ¿no? Camisea es un proyecto que es un ejemplo de cuando se realiza un proyecto, no solamente para licitarlo, sino para que el proyecto progrese, generándole demanda, generándole garantías, puedes tener resultados. En el Perú ha sido exitoso. 2.5 millones de personas, de clientes, tienen acceso al gas natural. Considerando que cada cliente es una casa y que tenemos 4 o 5 personas por hogar, estamos hablando de 10 o 12 millones de personas en el Perú con gas natural. Es un número muy alto. Y eso se traduce también en las 27.000 kilómetros de infraestructura que tenemos en gas natural. El tema en Perú es que trágicamente, pero lógicamente, todo está en Lima. Digo lógicamente porque la tercera parte de la población está en Lima, la mitad del PBI en el Perú está en Lima, el 60% de la industria en el Perú es Lima. Es obvio que con la densidad que tenemos en este país, que tenemos el gran pecado de ser centralistas, toda la infraestructura vaya hacia Lima. Y por eso los números de Lima son tan buenos. Nuevamente, Lima tiene casi 8 millones de beneficiados con el gas natural, tiene 7.000 kilómetros de infraestructura, y un dato sumamente importante, Lima tiene como demanda de gas natural 800 millones de pies cúbicos. 800 millones de pies cúbicos. Y el número es importantísimo si lo comparas con la provincia. En el norte tienes 20, 25, en Ica tienes 25 más y hacia el sur del Perú tendrás 5, 10 millones de pies cúbicos. 60 millones de pies cúbicos en alrededor de 7 o 10 departamentos versus 800 que hay en Lima. La distancia es abismal, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Crear proyectos, ¿no? O crear proyectos y destinar recursos públicos. Hablábamos del papel del Estado en el otro panel
Y me llamaba poderosamente la atención que sí, que el Estado tiene dos vertientes. Uno, inversión pública claramente, y lo otro es incentivar, proteger proyectos que se presenten, ¿no? Hay en el centro del país la necesidad de que haya gas natural. La demanda en el centro del país es muy corta. Habrá 300.000 beneficiados, se requiere casi 500.000 millones de dólares y tendremos 5 millones de pies cúbicos, no más. ¿Cuál es el proyecto que se está tocando las puertas? Es el que tiene Cálida, la concesionaria de Lima, está buscando tener un proyecto que se extienda hacia el centro del país, licuando la infraestructura del centro con la demanda de Lima. Ese es un proyecto ingenioso, ese es un proyecto que debe salir a la luz. ¿Qué se está buscando de esa manera? Que evidentemente sea rentable un negocio que no es rentable. Si conversamos con alguien de Proinversión nos va a contar lo lamentable que ha sido para ellos crear todo el proyecto y que lamentablemente no haya habido interesados en tener el proyecto hacia el centro del país. Esperemos que ese proyecto sea analizado. Entiendo que va mucho con un avance muy maduro, pero espero que sea analizado de manera técnica y no pasional, que a veces pasa y es otro efecto en este país. Y el otro tema importante de infraestructura es el sur del país. En el sur del país tenemos muy poca demanda, 5 a 10 millones de pies cúbicos si somos optimistas. Tenemos un par de generadoras eléctricas que nos darían una seguridad en generación eléctrica muy importante. Hoy consumen diésel, deberíamos tratar de potenciarlas. A lo máximo pueden llegar a 250 millones de pies cúbicos. Claramente ahorita no lo van a hacer, pero en el futuro pueden hacerlo. Y tenemos el ducto en Marcona, un ducto que está a 700 kilómetros. Y la oportunidad del país de conectar de Marcona a Arequipa, poner en valor la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna y conectar las generadoras está ahí. Lamentablemente, hasta ahora no nos hemos puesto a pensar en hacer obras que tengan una eficiencia que realmente nos genere seguridad energética. Y antes de cerrar, porque ya me fui de los 4 minutos hace mucho rato, era la generación de demanda. Todo lo que estoy comentando termina siendo la oportunidad de generar demanda. En las provincias en el Perú no existe industria o hay muy poca industria. El Perú necesita obtener elementos como, por ejemplo, la famosa petroquímica de la que se habló en el Perú, que venimos hablando hace 15 años de la petroquímica de fertilizantes o de explosivos. Cada 2 años aparece un nuevo inversionista interesado y aún no se concreta. El año pasado el Estado sacó un decreto legislativo sobre simplificación administrativa, muy importante, pero faltan cosas. Regalías, asegurar el terreno, asegurarle las inversiones al concesionario de gas, asegurarle las inversiones al propio inversionista de petroquímica. Solamente con la demanda puedes hacer viables las concesiones y con concesiones viables puedes extender la red. Gracias. Muchas gracias, Richard. Ahora le damos la palabra a Cristian, conforme habíamos un poco pactado. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes para todos. Les agradezco mucho haber tenido la gentileza de invitarnos a este panel el día de hoy y que nos permitan contar un poco nuestra experiencia desde parte de ISA Energía Perú. ISA Energía, para conocimiento de todos, en 30 segundos, es una compañía de transmisión de energía eléctrica y en este momento es el transmisor más grande que tiene el Perú, 73% del market share, y en consecuencia nosotros pues conocemos bastante bien el Perú. Estamos hace 23 años presentes acá y estamos presentes en 21 de los 24 departamentos del Perú. Cuando me hicieron esa pregunta, me la hicieron llegar antes, yo dije, bueno, esto es un panel lleno de abogados y solamente cortesía de los ingenieros que estamos acá en este panel. ¿Cómo le hace uno para explicarle a los abogados cómo el gobierno puede llegar a sitios donde uno está y cómo les hago ver que donde nosotros estamos, el ausente es el Estado y la necesidad que tienen las personas es otra? ¿Cómo hacerle ver a ustedes que pueden hacer algo por este país, pero yo creo que ya no es hacer más leyes, sino ponerlas a funcionar? Entonces, en este orden de ideas, pues yo les quiero dejar 3 consejos. Mire, el primero es, y creo que lo dijo William ahora en el panel anterior y me pareció súper bueno, inclusive lo tomé nota, un Estado garante, buen planeador, pero garante, que asegure que lo que dijo que iba a hacer se haga y que no transfiera responsabilidades a los concesionarios. Nosotros construimos obras de infraestructura eléctrica a lo largo del Perú, pero cuando llegamos a ciertas regiones nos piden escuelas o nos piden agua o nos piden otras cosas. Y un Estado garante hace que las cosas pasen.
Y un buen planeador puede fusionar iniciativas como las obras por impuestos, de forma tal que donde tengamos presencia, el concesionario pueda llegar allá y transformar a través de una obra por impuestos esa necesidad que es un sueño en una realidad. Entonces, primer mensaje, un Estado garante y buen planeador, que tenga esa visión integral de todas las soluciones que tiene. Acabo de decir dos cosas que el Perú ya tiene hechas, las obras por impuestos están diseñadas, es más, es una ley de exportación del Perú, se ha mandado a otros países, solamente es ponerla a funcionar uniéndola con la necesidad que tenemos los concesionarios. Mi segundo consejo es, debería estar presente el Estado, hoy lo está, y tengo que hablar de las cosas buenas que tiene el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un equipo especializado de seguimiento a la inversión privada que trata de mover la máquina para que todo funcione, pero no tiene el músculo suficiente. ¿Cómo el Estado se hace presente a través de estos mecanismos que impulsen el desarrollo del Perú? Y mi tercer consejo tiene que ver con, hay que ser visionario y soñar. En este caso, las leyes se hacen, y también el panel anterior estuvo buenísimo. Yo veía las preguntas y dije, voy a repetir lo que ya dijeron, pero no importa, lo voy a repetir, porque es que al final lo que necesitamos es un Estado visionario que toma esas leyes y las ponga a operar y que se arriesgue un poco. Me encantó lo que dijo Carlos, una palabra que yo, como no soy abogado, tuve que apuntarla, y tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la confianza. Los que son abogados me entienden, yo entenderé mis notas, pero al final es ese derecho legítimo de la confianza, porque claramente el inversionista entiende, y nosotros como ISA Energía Perú entendemos que si el país progresa, nosotros progresamos. Entonces la regulación debe estar enfocada en movilizar positivamente al inversionista y no en crearle un lastre. Entonces son mis 3 consejos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, pasamos inmediatamente a escuchar la respuesta de Ana Paola. Adelante. Muchas gracias, Paul. Muy buenas tardes para todos. Me voy a tomar unos segundos para agradecer desde luego a todo el comité organizador, a las directivas de ACIDE, al señor presidente, al consejo directivo y a todos ustedes por estar presentes hoy acá para escucharnos y compartir con ustedes algunas de nuestras opiniones sobre esta primera pregunta que iba enfocada a la institucionalidad y a esa posible falta de legitimidad en aspectos ambientales y sociales en los proyectos de infraestructura. Y ahí quisiera referirme al caso de Colombia y particularmente cuáles son esos grandes desafíos que nosotros identificamos desde el punto de vista institucional y no solamente hacer un mapeo sobre lo que viene fallando, sino nuestra propuesta. Y realmente entendemos que hay un problema al desconocer un principio constitucional, lo que señala la Constitución y lo que en reiteradas oportunidades también nuestra Corte Constitucional ha hecho un llamado al principio de colaboración armónica entre poderes y entidades, haciendo énfasis en que este no es un principio retórico, es vinculante y en ese sentido no se puede tener como excusa para la inacción o el conflicto ese desconocimiento también de principios de coordinación y concurrencia. Nosotros denominamos estos principios, decimos los principios COCO, y no solamente porque puedan llegar a asustar ante el desconocimiento de aplicación de estos principios, sino porque el gran desafío, como lo decían los panelistas anteriores, está en poder llevar a cabo estos proyectos energéticos, tanto de electricidad como de gas en los territorios. Y vemos que existe una falta de articulación a nivel no solamente normativo,
desafío, sino que hay competencias que riñen entre el poder central y las entidades territoriales, y es allí donde encontramos una traba, esa diversidad de entidades públicas con competencias parciales frente al proyecto vienen a ser un gran desafío en este tipo de proyectos. Y no es la existencia de estas entidades como tal a lo que me refiero, sino este tipo de competencias donde no existe una armonización, donde no nos estamos hablando, y el tema del licenciamiento ambiental viene a ser no un problema, sino una especie de inseguridad jurídica ante proyectos no solamente de hidrocarburos, sino también de energías renovables. Hacemos pues un llamado a la aplicación de estos principios de coordinación, de concurrencia, a revisar cómo aspectos como la participación ciudadana deben ser realmente entendidos por las entidades de orden central y también territorial, y podernos hablar y avanzar en temas de infraestructura. Voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Ana Paula. Ahora inmediatamente pasamos con Rodrigo, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente. También agradecer al comité organizador que no lo hizo hoy, que grato, al doctor Diego, al doctor Alberto Carimpoma, a todos, al doctor Luis Ferneico, como siempre, y a todos los aquí presentes. Yo pienso que para dar legitimidad social y legitimidad ambiental al desarrollo de los proyectos de infraestructura para que efectivamente se realicen, lo primero que tienen que tener es legitimidad técnica y económica, porque no podemos sustentar una legitimidad social o ambiental si técnicamente ni económicamente los proyectos se sustentan. Eso ocurre, créanmelo, en mi experiencia ocurre. Y cuando se desarrollan los proyectos muchas veces tienen un interés especial que no necesariamente es el interés de la colectividad. Cuando esa situación ocurre, lo que tiene que hacerse es primero tener los proyectos técnicamente sustentados, económicamente sustentados. Y también, una vez ya se otorguen el desarrollo de estos proyectos, lo que hay que hacer es que también, ante incumplimiento, haya certeza de castigo, certeza de sanciones, que muchas veces tampoco ocurre. Eso también pasa por la excesiva judicialización de los procesos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Con todo esto en mente, uno podría decir, bueno, teniendo todo esto bien desarrollado, hay que ver entonces que necesitamos de instituciones fuertes, instituciones que efectivamente puedan llevar adelante los proyectos, que tengan competencias claras y que trabajen de forma coordinada. Así que yo con esto les digo, una explicación muy corta, voy a hacerlo de esa manera muy simple para ahorrar tiempo también. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y nos quedamos también con los comentarios de Alberto. Adelante. Muchas gracias. También comienzo agradeciendo a la organización por este fantástico congreso y paso a mi exposición, que me parece que estamos un poco rápido todos, ¿no? Como ya sabía que iba último en esta presentación y también que había fantásticos expositores, pensé un poco qué puedo hablar que sea novedoso dentro de la temática que se está abordando. Lo que no preví fue que había muchos paneles anteriores y por lo tanto las novedades que yo traía también han sido abordadas previamente. Por lo tanto aquí ya iré creando, he ido tomando algunos apuntes sobre cuestiones que creo que son importantes, dar algunas ideas como añadidura a las distintas ideas que se han ido expresando previamente. En primer lugar, los desafíos principales relacionados con el desarrollo de los proyectos de infraestructura y de redes, relacionados con el tiempo de estos, la legitimidad social, la legitimidad ambiental, provienen del proceso de transición energética que estamos viviendo. O sea, es decir, es la transición energética la que nos pone hoy en todos estos aprietes de legitimidad social, ambiental, problemas de tiempos de desarrollo de las infraestructuras y de las redes. Y desde esta perspectiva, si vamos a abordar el desafío principal que tiene la transición energética,
yo creo que uno de ellos es saber cómo llevar a cabo el tránsito del modelo energético actual hacia un sistema energético hipocarbónico, es decir, de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, si bien el petróleo y el gas natural son recursos energéticos que estarán por muchos años con nosotros, eso es evidente, porque dan fiabilidad y flexibilidad al sistema energético, las crisis de biodiversidad y climática que estamos viviendo obligan a los países a avanzar hacia un modelo centrado en la electrificación del consumo energético. Por lo tanto, un primer desafío es cómo llevar a cabo la transición energética hacia un modelo electrificado. Por una parte, la electrificación directa del consumo energético, ¿sí? Es decir, cómo llevamos a cabo un proceso de transformación del modelo para que la electricidad que se genere sea limpia. Y en segundo lugar, avanzar a una electrificación indirecta del consumo energético en aquellas actividades e industrias en que la electrificación directa es técnica o económicamente difícil. En este proceso de electrificación, las energías renovables juegan un rol esencial al generar electricidad limpia y también porque ayudan a los procesos que generan gases renovables, especialmente el hidrógeno verde, que permiten una electrificación indirecta de actividades e industrias que dependen todavía del hidrocarburo, como el transporte marítimo, el transporte aéreo o la industria intensiva en el uso del calor en sus procesos productivos. En este sentido, la transformación que está teniendo la infraestructura y los sistemas de redes, que es el tema que se toca aquí, para adaptarse a este nuevo modelo hipocarbónico, debe buscar un consumo de energías limpias, pero este modelo está siendo lento, está generando cuellos de botellas importantes que deben ser abordados por las diversas instituciones encargadas de planificar el desarrollo de infraestructuras, especialmente en redes. El paso de un modelo energético centralizado a otro descentralizado, digitalizado, democrático, con participación activa de los consumidores, con nuevas fuentes energéticas limpias que promueven la electrificación del consumo, requiere de una rápida adaptación de la infraestructura y de redes resilientes con la transición energética. A modo de ejemplo de esta idea, la semana pasada, para anunciar una nueva norma para adaptar la planificación de las redes eléctricas a los nuevos desafíos de la transición energética y de la seguridad energética, la señora ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico de España diagnosticaba que en dicho país había un colapso histórico de las redes eléctricas que estaban bloqueando hasta 60.000 millones de inversión potencial en nuevos proyectos de energía renovable. ¿Sí? Ya William lo anunciaba hace un momento, hay energías renovables, lo que no hay es redes adaptadas a este nuevo modelo energético descentralizado, centrado en las energías renovables. En segundo lugar, creo que hay un desafío importante para los países referido a reflexionar qué se quiere con la transición energética, hasta dónde se puede llegar con ella, hacia dónde se dirige, con qué medios se cuenta para ello. Ya hemos adelantado en cierta medida, con la primera idea que he expresado, que la transición energética es un proceso de transformación profundo del modelo energético que implica principalmente la descarbonización del consumo energético. Pero luego los países han ido improvisando, conciliando intereses, sin tener muy claro hacia dónde se va, cómo se recorrerá la ruta hacia un modelo descentralizado, digitalizado y democrático. El profesor Rodríguez también habló hace un momento en el almuerzo que agregábamos a estas problemáticas la adaptabilidad, es decir, no solamente hay una fórmula única para ir a la transición energética, sino que además cada país tiene que adaptarse de acuerdo a sus condiciones. Ayer también tuve una charla con la profesora Adriana Espinel, que hablaba del rol de los hidrocarburos para apalancar la transición energética, otro desafío. Esta mañana, en el desayuno con el profesor Juan José Arango, también brevemente me hizo mención a un cuestionamiento que ya está recibiendo la idea de transición energética, volviendo a este principio orientador general de lo que es la sostenibilidad. Pero es que la sostenibilidad como principio ambiental también está teniendo cuestionamientos. Ya los académicos comienzan a hablar de resiliencia. Entonces, vemos cómo incluso los principios también están siendo cuestionados por esta transición energética y no sabemos
cómo dirigirla, ni hacia dónde dirigirla, ni con qué instrumentos llevarla a cabo. Termino, por lo tanto, haciendo una reflexión referida a que antes y como paso previo a pensar una nueva institucionalidad energética, la Administración debe sentarse con los diversos actores a pensar qué transición energética, cómo se implementa, hacia dónde nos dirige y cómo se involucra a las comunidades locales para obtener la legitimidad social y ambiental del nuevo modelo que se alumbra al final de esta transición energética que hemos iniciado. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Nada menos que ideas muy importantes las que ustedes comparten. Yo sé que estamos con el tiempo un poco justo, pero igual tenemos unas preguntas muy importantes que ustedes han podido revisar y que también tenemos que compartir. Vamos a volver en el orden más o menos que hemos tenido, pero al contrario, con lo cual comenzaremos esta ronda contigo, Alberto, también. Y la pregunta va, ¿no?, a ¿qué principios deberían guiar la planificación y aprobación de proyectos de redes y conexión para que respondan a la vez a necesidades energéticas y este otro criterio, ¿no?, de sostenibilidad ambiental? Gracias. Bueno, sigo hablando entonces. Yo lo primero que pensé cuando se me planteó la pregunta de los principios, que como ya nos develó el profesor Íñigo, ya sabíamos la pregunta previamente, es que rara vez se comienza a hablar de cuestiones de derecho por los principios. Cuando amigos, ex compañeros de la universidad me preguntan sobre qué principios utilizar de derecho constitucional o de derecho administrativo en la defensa de los intereses de sus defendidos o representados en materia penal, porque no han encontrado la norma que los saque del problema, o en materia constitucional porque no han encontrado también normas que le dé la solución a sus problemáticas, piensan en los principios. Es decir, los principios suelen ser utilizados en la práctica como última bala que le queda al pobre abogado para intentar defender los intereses de su pobre defendido. Pero en general, cuando hablamos de derecho, la construcción del ordenamiento jurídico debería ser al revés. Los principios son la expresión jurídica de los valores que la sociedad adopta, ¿verdad?, como cualidades o virtudes que cree que debe tener esta sociedad. Desde la perspectiva del derecho de la energía, el profesor Íñigo del Guayo ya explicó cuáles son los principios fundamentales del derecho de la energía: seguridad de suministro, eficiencia económica y sostenibilidad. Brevemente, si hacemos un análisis de la evolución histórica de cómo estos principios que conviven, que coexisten, que tienen el mismo valor, ¿verdad?, jurídico, han ido desarrollándose dentro de esta idea de un derecho de la energía, vamos a ver que la primera regulación energética tuvo como principal criterio orientador el desarrollo o el ámbito de la seguridad energética, ¿sí?, la seguridad de suministro. La crisis del petróleo de los años 70, las primeras grandes crisis del petróleo, dieron vida a un marco regulatorio que intentó garantizar la seguridad de suministro de este recurso energético. En los años 90, finales de los años 90, principios de los años 2000, el principio de estos tres principios que conviven en el derecho de la energía, que sirvió como principio orientador de toda la actividad regulatoria, fue el principio de sostenibilidad, ¿sí? Pues la problemática del cambio climático, la problemática de la biodiversidad nos llevó a pensar en que no solamente se debía regular el tema de la seguridad de suministro, sino que también la sostenibilidad era un aspecto esencial en la evolución de este derecho de la energía. Y por último, la eficiencia económica, de la mano a esta regulación de los años 90 de la sostenibilidad, también promovía, en el caso de la Unión Europea, la liberalización de la actividad energética como elemento central de esta eficiencia económica. Hoy, en el año 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, pues estos tres principios volvieron a cambiar de tornas y la seguridad de suministro, como bien lo dice, ¿verdad?, el título de este seminario,
vuelve a ser el principio inspirador del marco regulatorio en general y los principios de sostenibilidad y de eficiencia económica, teniendo, insisto, el mismo valor que el principio de seguridad, pues parece que están siendo un poco sometidos por todos los elementos de regulación que incorpora la seguridad de suministro. ¿Cómo se expresa esto para terminar? A nivel de regulación en el ámbito de la Unión Europea, en primer lugar, la Unión Europea ha ido reafirmando la importancia de la seguridad de suministro con medidas como volver a invertir en infraestructura de gas natural, ¿sí? Pues con la sostenibilidad y la confianza absoluta en las energías renovables, se había abandonado un poco la inversión en gas natural, se vuelve a ella. En segundo lugar, se buscan nuevos proveedores de gas natural, entre ellos gas natural licuado, y aquí entre Estados Unidos también como proveedor, ¿verdad?, de la Unión Europea. Se deja a Rusia y se confía en Estados Unidos. Ya sabemos cómo podría salir eso. En tercer lugar, se le da una visión europea al almacenamiento de gas natural, ¿sí? Ya no es una infraestructura nacional pensada como Estado miembro, sino que se comienza a planificar el almacenamiento de gas natural con una dimensión europea, lo cual también es relevante. Y por último, hay un despliegue masivo de las energías renovables, donde toda la regulación se centra en que los países, los Estados miembros de la Unión Europea, concentren la regulación en reducir los plazos de las autorizaciones administrativas y ambientales para que los proyectos entren en operación antes de los 4 o 5 años que tarda un proyecto actualmente. Para este despliegue masivo se adoptaron algunas normas, voy a sentar 4 y ya con esto termino. Reducción de los plazos de autorización administrativa, ya lo he mencionado, creación de zonas de aceleración de energías renovables y reducción de los plazos cuando los proyectos se presentan dentro de esta zona de aceleración. La Unión Europea habla de 1 año y si el proyecto se presenta fuera de la zona de aceleración, el plazo de 2 años. Y por último, se establece que los proyectos de energía renovable son de interés público superior. Por lo tanto, cuando hay un choque entre proyectos de energía renovables con el principio de sostenibilidad, pues es válido que un Estado miembro privilegie la seguridad de suministro con energías renovables en detrimento del principio de sostenibilidad. Gracias y perdón por la demora. Gracias, Alberto. Ahora la pregunta que estaba dirigida para Rodrigo es: ¿qué cambios normativos o de diseño de mercado serían necesarios para profundizar la integración eléctrica regional, sí, pero también garantizar una operación más eficiente y confiable entre países? Sí, buenas tardes nuevamente. Yo mencionaría 3. Mayor integración, marcos normativos vinculantes, institucionalidad. Y le explico muy rápidamente cada uno. Mayor integración. Nuestros mercados, por ejemplo, el mercado eléctrico regional de América Central, MER, incluso el mercado andino regional, que se está constituyendo, que próximamente entraría incluso Perú, se basa en el mercado de excedentes, es decir, lo que se pone a disposición del mercado es solamente lo que nos queda después de considerar cómo se abastece la demanda nacional. En otros mercados más desarrollados, mejor integrados como el de Europa, todo está puesto a disposición de todo se optimiza en un solo algoritmo que tiene toda la oferta y toda la demanda puesta a disposición de todos los Estados miembros. Eso tiene implicaciones grandes, porque lo que pasa es que entonces nos constituimos básicamente en un mercado de transacciones y se nos olvidan otras cosas, es básicamente un mercado un poco persa, de lo que me queda, lo que voy a vender, voy a ver cómo saco más del otro y etcétera. Cuando en realidad, y esto es economía, para que esté la integración completa hay que maximizar el beneficio social y eso es poner todo a disposición de todos. También hay un tema también técnico que un poco lo mencionó hoy el doctor Íñigo en la mañana, cuando decía que Francia desconectó su interconexión cuando se vio que posiblemente iba a ser arrastrada. Eso pasa usualmente en los países extremos, los que están en la cola, y la península ibérica efectivamente está en la cola. Eso le pasa a Panamá.
en su vinculación con los países de América Central. ¿Y qué nos pasa? Que cuando hay alguna perturbación, alguna oscilación, es como si fuera una onda que comienza a aumentar hacia los países extremos. ¿Qué ocurre? Y es que el país vecino de Costa Rica nos desconecta, tiene aplicada unas protecciones especiales para desconectarnos. Entonces, nosotros hemos dicho siempre, es que nada más vamos a comerciar o nos vamos a apoyar también técnicamente cuando tenemos una situación. Eso es una línea muy delgada que hay que revisar muy bien si nada más vamos a vender y a comerciar o nos vamos a apoyar también operativamente. El otro punto es los marcos normativos vinculantes, porque ¿qué sucede? Cuando se tiene toda la estructura jurídica, con tratados, con reglamentos, y hay muchos temas que son vinculantes a los países, resulta que hay aspectos cruciales que después dan al traste con el propio mercado. En el caso, por ejemplo, del Mercado Eléctrico Regional de América Central, un tema fundamental es la transmisión, columna vertebral para hacer las transacciones. La transmisión, lo que ocurre ahí es que, como existe una línea principal que se llama CIEPAC, pero esta línea, y por temas físicos de electricidad, interactúa con las redes nacionales. En esa interacción con las redes nacionales de cada país, sucede que se generan restricciones, limitaciones. Entonces, los países no desarrollan los famosos refuerzos nacionales. Entonces, los intercambios quedan limitados por restricciones técnicas. Finalmente, la institucionalidad. Como dije hace un momento, reglas claras, competencias claras, coordinación entre instituciones. ¿Qué pasa a veces? Mecanismos de alzada a las decisiones que puedan tener los reguladores y los operadores adecuados. Pero ¿qué pasa a veces también? Que las instituciones, el regulador a veces se cree ente de política y el ente de política se cree también un regulador. Y esto en realidad genera muchos problemas de coordinación que dan al traste en muchos casos con la integración. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora voy con la pregunta para Ana Paola. Sí. ¿Cómo deberían articularse las políticas energéticas con las ambientales para garantizar que los proyectos de interconexión y expansión de infraestructura se perciban como parte de una transición justa, un concepto bastante complicado, y no como una fuente de conflictos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que es importante retomar un poco lo que a lo largo de la jornada varios de nuestros panelistas nos han expuesto, y es cómo avanzar hacia una transición energética justa donde tenemos tantos desafíos para tratar de armonizar y ver esta tensión que hay entre principios de seguridad energética, seguridad en el suministro y la sostenibilidad ambiental y social. Definitivamente la política energética no puede estar separada, no se puede escindir de las políticas ambientales y sociales. Para ello es muy importante, desde luego, pues una articulación entre las políticas, y para ello es muy importante conocer las competencias que cada uno de los entes involucrados puedan llegar a tener allí. Sin transmisión no hay transición, y esto hace parte también de un esfuerzo que se debe hacer de alfabetización energética, de revisar y llegar al territorio y ver cuáles son los beneficios de este tipo de proyectos, no solamente de hidrocarburos, sino también de energías renovables, porque vemos que varios proyectos, independientemente de que hablemos de fuentes convencionales o no convencionales de energía, quedan suspendidos o tienen retrasos por aspectos ambientales y sociales. Entonces, para cerrar, pues definitivamente esas metas también en expansión de infraestructura, en sistemas de transmisión y distribución nacionales y locales, encuentran una oportunidad en políticas claras que brinden seguridad jurídica para los inversionistas, pero también para los ciudadanos, de que son proyectos que se van a adelantar siguiendo principios
términos de sostenibilidad ambiental y social. Gracias, Ana Paula. Bueno, ahora nos toca la pregunta para Cristian. ¿Sí? La pregunta que teníamos un poco para discutir es: ¿qué desafíos regulatorios y de política pública identifica en la región para impulsar inversión en transmisión, distribución, que soporte la integración de energías renovables y nuevas tecnologías? Gracias. A ver, podemos arrancar por señalar lo que mencionó ahora Rodrigo. En los temas de intercambio, yo creo que esa es una máxima técnica que aplica a América Central y a todos los países en general. Hay que aprovechar la complementariedad de cada uno de los sistemas eléctricos con sus matrices energéticas, pero definitivamente se necesitan reglas de intercambio. Ese es un punto. Otros aspectos que tienen que ver con estas políticas públicas están encaminados o enfocados en un Estado que sea veloz y adaptativo. Tiene unas reglas, pero la tecnología se mueve más rápido que las regulaciones. Entonces el Estado tiene que movilizarse en ese sentido de las nuevas tecnologías. Un ejemplo acá en el Perú tiene que ver con los servicios complementarios. Aún no han salido los reglamentos que habiliten tecnologías que ya están probadas en Chile, en Brasil, en Colombia y en Europa en general, donde la estabilidad, la inercia de los sistemas se pueden solucionar mediante otro tipo de mecanismos. Acá todavía el Estado tiene algunos retrasos. Y lo último, creo que, y lo han mencionado a lo largo de los diferentes paneles, y es la estabilidad. Yo estoy de acuerdo con que el regulador haga su función, regule, pero imagínense que empecemos un partido de fútbol y en la mitad del partido de fútbol nos cambien las reglas. Y yo creo que ahí es donde los inversionistas no estamos de acuerdo. Y no estoy hablando del regulador únicamente eléctrico. Tengamos cuidado que también está el regulador tributario, está el regulador ambiental. Las mejoras son todas bienvenidas, pero cuando uno va a mejorar el sistema regulatorio, creo que debería existir una conversación con el que sabe cómo es que está funcionando el tema en el campo. Tal vez lo decimos con un sentimiento de vocación propia, nosotros como inversionistas, que siempre nos gusta ir más allá del estándar, pero algunas veces el estándar se vuelve incumplible o una adaptación de estándares que no están asociados con el contexto. Entonces, en resumen, reglas claras de intercambio, un Estado veloz y adaptativo y un marco regulatorio estable que permita apalancar las inversiones. Muchas gracias, Cristian. Y también vamos a la pregunta con Richard que teníamos pendiente, que es más puntual, no por ello menos importante. ¿Qué rol tiene y debe tener el gas natural en la matriz energética peruana? 100% protagónico, ¿no? La camisa 10, la cinta capitán, todo lo que quieran. A ver, el gas natural actualmente en la matriz energética tiene casi 70% en el Perú, mundialmente es 87%, nadie va a negar que los hidrocarburos todavía se van a quedar, lo mencionaba el doctor. En lo que es la matriz de generación eléctrica, también mencionábamos en la mesa anterior, se hablaba de casi el 42, 43% es gas natural, lo cual nos permite tener una matriz energética sumamente limpia. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? El gas natural en el índice de nocividad está en 1.0, el diésel tiene 2.5, lo cual nada en contra del otro combustible, pero hay una diferencia cuando hablamos de contaminación. Y haciendo paréntesis, el índice de contaminación en el Perú creo que somos el 0,0015 en lo de Latinoamérica en la generación de emisiones, entonces por ahí no está el problema. A mí me suena mucho cuando sale transición energética en el Perú, porque creo que el Perú ha vivido una transición energética que no lo sabemos apreciar, ¿no? Hace unos años estábamos con la perspectiva de que crecía la demanda eléctrica y íbamos a tener que producir con diésel, ¿no? O con carbón. Eso cambió, ¿no? Ahora producimos con gas natural y ahora nuestra preocupación y nos alarmamos y todos nos asustamos, como pasó hace un par de años cuando hubo sequía en el sur y tuvimos que durante un mes consumir con diésel. Para nosotros fue un escándalo, ¿no? Pero habla de lo bien que estamos en ese aspecto. Pero la demanda va a seguir creciendo,
Las renovables esperemos vayan a seguir avanzando, pero mientras el ritmo de las renovables va mejorando, es necesario contar con gas natural, ya que es importante. Se ha hablado hace poco, y lo mencionábamos en un par de eventos, que no hay gas natural, se nos acaba el gas natural. Hoy hay gas natural para 15 años, primer dato. Segundo dato, el 20-25% del gas natural que extraemos lo reinyectamos. ¿Por qué? Por todo lo que me demoré hablando hace un rato, falta de demanda en el Perú, no hay demanda para gas natural. ¿Y qué tenemos además? Necesidad de generar exploración y explotación. En los últimos 10 años casi ha bajado el 70% de lo que es inversión en exploración y explotación en el Perú. Es demasiado. Los contratos se han reducido. Tenemos que continuar explorando y explotando. Hay un proyecto, Candamo, que según las expectativas podría darnos 30 años más de gas natural. En 50 años de seguridad energética con generación térmica se pueden hacer muchas cosas para evolucionar con las energías renovables, pero muchas cosas. Esperemos que dentro de un año, si es que me invitan nuevamente a este evento, y no me castigan por hablar de más, con mayor razón entonces, poder hablar de los avances del proyecto Candamo y no hablar de ojalá vaya a salir Candamo, sino que ya estamos hablando de algo que esté concretándose, ¿no? Creo que importante es un Estado rápido, célere, eficaz, que nos permita tener seguridad energética. Y repitiendo, en el Perú seguridad energética es sinónimo de gas natural. Muchas gracias, Richard. Yo paso solamente a dar una breve reflexión de lo que se ha dicho ya por nuestros panelistas. Creo que es una reflexión que se ha hecho también en los espacios previos, que claro, transición energética no viene solo, ¿no? Es seguridad. Y para eso tenemos que pensar en infraestructuras, en proyectos. Interesante ya las menciones del principio, no lo dijeron así, pero el principio de solidaridad entre territorios, entre regiones, para de repente poder tener un negocio viable, ¿no? Y claro, tener principio de coordinación entre las entidades públicas, entre las entidades nacionales, las locales, no es poca cosa, eso siempre ha sido una dificultad en cualquier sector, no solamente en el energético, y claramente lo que nos importa es tener competencias que todas las entendamos, ¿no? Que el regulador lo sepa, en el término amplio, pero también quiénes son los agentes en el mercado. Y para esto, y claro, lo que esperamos es tener un mercado estable, ¿no? Que nos permita tener justamente logrado esa sostenibilidad económica, ambiental y sobre todo social, ¿no? Dicho esto, yo creo que podemos terminar el presente panel agradeciéndole a cada uno de los participantes. Gracias. Agradecemos al moderador y a los panelistas del cuarto panel por sus valiosas contribuciones.